Buen día. Hoy vamos a ver el texto y sus propiedades, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las propiedades del texto o las propiedades textuales? Básicamente quiere decir qué es lo que hace que un texto sea un texto, ¿sí? Porque yo muchas veces tengo un conjunto de palabras, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarrara una revista y empiezo a recortar palabras al azar y las tiro sobre una hoja, bueno, voy a tener un conjunto de palabras, pero necesariamente eso es un texto. No, ¿sí? Un texto, para poder ser considerado un texto, tiene que tener ciertas características, ciertos rasgos. Bueno, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de eso. En primer lugar, tenemos que señalar, ¿sí?, que texto, la palabra texto, proviene de una palabra en latín que es textus, que significa tejido, ¿sí? El tejido de la ropa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un suéter, un pullover, bueno, se relaciona justamente el texto con el tejido. ¿Por qué? Porque fíjense que las palabras se van entretejiendo, se van relacionando entre sí, de la misma manera que dentro de un suéter, un pullover o cualquier tejido vamos a encontrar cómo se va uniendo la lana en los puntos, ¿sí? Y van a formar una sola cosa, ¿sí? En este caso la prenda, y en el caso de los textos, bueno, justamente se va a dar una unidad de sentido, me va a hablar de una cosa el texto, ¿sí? Bueno, esta relación que se da entre todas las partes del texto, entre estas palabras, entre las frases, expresiones, ¿sí? Eso tiene que ver con la cohesión. Esa es una de las propiedades textuales. Y por otro lado, este hecho de que tenga una unidad de sentido, que tenga un sentido, un significado, que no se vaya por las ramas ni tampoco se contradiga, va a tener que ver con la otra propiedad que es la coherencia, ¿sí? Existe una propiedad más que es la adecuación. Entonces vamos a tener tres: la coherencia, la cohesión y la adecuación. ¿Qué quiere decir adecuación? Bueno, está bastante relacionado con algo que ya habíamos visto anteriormente cuando hablamos de las variedades lingüísticas, ¿sí?, y los registros. Básicamente lo que quiere decir es que yo no puedo decir cualquier cosa en cualquier momento de cualquier manera, ¿sí? Tengo que adecuarme al contexto. En algunas circunstancias voy a hablar de manera formal, en otras circunstancias voy a hablar de manera informal, ¿sí? Hay cosas que puedo decir en un contexto y cosas que no puedo decir en otro contexto, ¿sí? Se relaciona con eso, la adecuación. Está bastante vinculada entonces con lo que habíamos mencionado anteriormente de las variedades lingüísticas, ¿sí?, y de los registros formales e informales. Bien, avanzamos. ¿Qué significa entonces la coherencia? Nosotros ya habíamos anticipado un poquito sobre esto recién, ¿sí? Significa que el texto tiene que tener un sentido, ¿sí?, y que tiene que estar unificado. Es decir, no se tiene que contradecir ni a sí mismo ni a las leyes del mundo. Es decir, no puede contradecir algo que ese mismo texto dijo antes, ni puede contradecir lo que yo conozco de cómo funciona el mundo, ¿sí?, de cómo son las cosas, porque si no sería justamente incoherente. Bien, y no se debe ir por las ramas, ¿sí? Se tiene que entender de qué es de lo que yo quiero hablar. Esto se va a vincular con lo que se conoce como progresión temática, ¿sí?, que vamos a ir viendo más adelante, cómo va avanzando el tema de un texto. Bien, entonces, que no tenga contradicciones ni que se vaya por las ramas, ¿sí? ¿No les pasó que, por ejemplo, alguna vez hablan con una persona y esa persona les empieza a contar algo, ¿sí?, les cuenta una historia y se va por las ramas, empieza a hablar de cualquier cosa, ¿sí?, y al final te olvidaste, o esa misma persona incluso se olvidó de cuál era el punto por el cual estaba contando eso, ¿sí? Bueno, justamente ahí se pierde el hilo del texto, se va perdiendo la coherencia porque se va yendo para cualquier otro lado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En este primer caso, estaba caminando por la peatonal de San Martín cuando lo atropelló un submarino, ¿sí? Bien, ¿por qué sería incoherente este texto acá?
¿sí? Bueno, justamente porque contradice a las leyes del mundo, las leyes del mundo que yo conozco, ¿sí? Los submarinos no van sobre tierra, salvo que, no sé, lo esté llevando una grúa o algo extraño, ¿sí? Si no, sería totalmente incoherente esto. Ojo, tal vez en un texto de ficción, ¿sí? En un relato de ciencia ficción, por ejemplo, esto pueda llegar a encontrarse, ¿sí? Pero cuando hablamos de la realidad que nosotros conocemos, ¿sí? No hablando de literatura o de invención de historia, ficción, toda esa cuestión, sino cuando hablamos de nuestra realidad, este enunciado, esta oración, es incoherente, ¿sí? Porque se contradice con lo que yo conozco acerca del mundo. Bien, vamos a el siguiente caso. Los 75 presidentes de la AFA votaron y las elecciones resultaron en un empate 38-38. ¿Sí? Bueno, en este caso, a ver, lo peor de todo es que fue real, pero ¿dónde está la incoherencia? ¿En qué radica? En que justamente si yo sumo 38 más 38, me va a dar 76, no 75. ¿Sí? Ahí hay una diferencia entre la cantidad de personas que votaron y la cantidad de votos que hubo. ¿Sí? La información se contradice a sí misma. Entonces lo que digo en un renglón, al renglón siguiente se está contradiciendo. Bueno, ahí el texto es incoherente. Bueno, justamente en este caso la realidad es más incoherente, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión, ahí radica uno de los motivos de la incoherencia. Un texto no debería contradecirse a sí mismo. Bien, ahora, ¿qué sería la cohesión? Bueno, la cohesión es la propiedad por la cual las palabras y las oraciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado de frases, de expresiones que van formando el texto, se van a ir relacionando entre ellas, ¿sí? Están muy vinculadas, ¿sí? La coherencia y la cohesión. La cohesión lo que va a hacer es relacionar, ir vinculando cada una de las partes, ir de alguna manera encadenando, ¿sí? Todas las frases, todas las oraciones del texto para que se lo pueda concebir como una unidad, ¿sí? Bien, y para eso va a usar diferentes procedimientos, ¿sí? Algunos van a ser para vincular oraciones, por ejemplo, ¿sí? Y otras para evitar las repeticiones en un texto. Veamos. En este caso, ¿sí? Fíjense este ejemplo. Los Beatles fueron una banda inglesa de rock. Los Beatles se convirtieron en una de las bandas inglesas de rock más exitosas de todos los tiempos. En sus inicios, los Beatles tocaban diferentes géneros musicales además de rock. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el problema en este texto, en este fragmento? Justamente el inconveniente que yo voy a tener es que voy a tener muchas repeticiones. ¿Sí? Se dice muchas veces los Beatles, muchas veces banda inglesa de rock, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sensación me da a mí este texto? Bueno, que estoy diciendo siempre lo mismo y que no estoy avanzando en lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, acá tengo un problema de cohesión a causa de estas repeticiones. ¿Qué podría hacer? Bueno, buscar otras maneras de expresarlo, ¿sí? Ver, por ejemplo, dónde puedo evitar estas repeticiones sacando la palabra y no poniendo nada más porque ya se da por sentado quiénes son los que tocaban diferentes géneros musicales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a poder reemplazar por otras expresiones que signifiquen lo mismo, voy a poder eliminar esas expresiones, ¿sí? O buscar algún otro recurso para lograr este objetivo. Bien, vamos a otro ejemplo. Hoy tengo el cumpleaños de Juan. Tengo que trabajar, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Voy al cumpleaños de Juan o no? En realidad, no puedo estar seguro de eso, ¿sí? Porque me está nombrando dos cosas, pero no me está diciendo qué relación hay entre una y otra, ¿sí? Hoy tengo el cumpleaños de Juan, tengo que trabajar. No me las está relacionando esas dos cosas. Diferente sería, por ejemplo, si uso alguna palabra en el medio para conectarlas, ¿sí? Fíjense, hoy tengo el cumpleaños de Juan,
pero tengo que trabajar. ¿Ahí voy al cumpleaños de Juan? No, no voy a ir al cumpleaños de Juan porque tengo que trabajar. Hoy tengo el cumpleaños de Juan, luego tengo que trabajar. En ese caso sí, porque no se van a superponer en el tiempo. ¿Sí? Tengo una cosa y después tengo la otra. ¿Y qué pasa si digo, hoy tengo el cumpleaños de Juan mientras tengo que trabajar? Y ahí ya es un poquito más ambiguo. Yo no sé si, como están las dos cosas al mismo tiempo, quizás yo voy a el cumpleaños de Juan y ahí saco una computadora y me pongo a trabajar mientras estoy en el cumpleaños con todas las personas. ¿Sí? La verdad es que no puedo saberlo ahí. Pero fíjense cómo me va a ir conectando estas ideas, ¿sí? Estas dos oraciones. Por eso, una de las partes de la cohesión, algunos de los recursos cohesivos, lo que van a ir haciendo es relacionar las oraciones. ¿Sí? Bien. Y por último voy a tener lo que es la adecuación. ¿Sí? La adecuación es, como ya habíamos anticipado antes, la adaptación de lo que se dice al contexto y a los participantes. ¿Sí? Al contexto es las circunstancias, ¿sí? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué momento de mi vida? ¿Sí? No es lo mismo si yo hablo, por ejemplo, en una clase en el colegio o en la facultad, que si hablo en una cancha de fútbol, ¿sí? O que si hablo en una reunión con unos amigos, ¿sí? Y los participantes son, bueno, justamente quiénes son los que están ahí, ¿sí? Las personas presentes en ese momento. Bien, tengo que tener en cuenta estos dos factores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el colegio y estoy en la oficina del director, ¿sí? Y yo tengo que, soy el alumno, tengo que notificar que no voy a asistir durante una semana a las clases porque me voy de viaje, ¿cómo le voy a decir? No le puedo decir, por ejemplo, che, chabón, la semana que viene me voy de joda, así que no voy a estar. ¿Sí? En ese caso resulta inadecuado. ¿Por qué? Porque justamente no es un amigo mío. Si no puedo hablar de manera tan informal, tan coloquial, ¿sí? Estamos hablando de una relación más formal, en un contexto institucional, ¿sí? En una escuela. Entonces tengo que adecuarme a ese contexto, ¿sí? Voy a tener que hablar de otra manera, ¿sí? Bien, esto es un caso de inadecuación, por ejemplo, ¿sí? Que como ya dijimos está bastante relacionado con esta cuestión de los registros formales e informales. Bien, entonces, esto fue una pequeña introducción, ¿sí? A lo que son las propiedades textuales, la coherencia, la cohesión y la adecuación. Después vamos a ir profundizando cada una de estas tres a lo largo de otros videos, ¿sí? Bien, espero que se haya comprendido. Si hay algo que no se haya entendido, ya saben, me lo consultan, ¿sí? Que tengan un buen día. Hasta luego.